Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Nos alegramos de que estáis hoy con nosotros, que vamos a abrir por primera vez nuestra ventana al mundo. Yo soy Caterina Morman, soy la responsable de comunicación en Aragón Exterior y hoy tengo el placer de presentar este programa. Aquí hablaremos cada semana, cada viernes a las 10, sobre temas de actualidad, noticias relacionadas con el comercio exterior. De la mano de nuestra red de expertos. A estas alturas tenemos una red en más de 100 países de gente que sabe mucho de comercio exterior, que está trabajando con muchas empresas españolas y de otros países y que creemos que nos puede aportar mucho para orientar, ayudar, informar a las empresas aragonesas. Y luego son esas propias empresas aragonesas que también queremos darles visibilidad aquí y presentar historias, emprendedores, exportadores. Hay más de 6.300 empresas aragonesas que exportan a todo el mundo y creemos que es muy importante dar visibilidad y aprender de la experiencia de todas estas personas. Nuestro primer tema que vamos a tratar hoy es bastante obvio cuál va a ser, ¿no? Es la noticia que nos ha asustado a todos esta semana, el tema de la invasión rusa en Ucrania. Llevaba tiempo en el aire, pero yo creo que todos nos hemos asustado un poco, ¿no? Cuando se hizo realidad ayer. Nosotros aquí no vamos a entrar en valoraciones políticas, vamos a hablar en la parte económica, que es la que nos afecta a nosotros, y sobre todo de cómo este tema puede afectar o llegar a afectar a las empresas aragonesas. Aragón exporta a Rusia sobre todo textil y a Ucrania también, más de la mitad es textil, pero también hay empresas fabricantes de bienes de equipo, de maquinaria agrícola, de fertilizantes, hay bodegas de vino que tienen negocio ahí en Rusia y obviamente todas estas empresas están viendo con gran preocupación lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Vamos a hablar de este tema con nuestro experto, con Carlos Landeta, de la consultora Inveres. Él lleva años llevando para nosotros el mercado ruso. Carlos, si puedes conectarte. Hola, sí. Katy, oyentes, buenos días, por decir algo. Sí. Vosotros lleváis muchos años llevando los dos mercados para nosotros. Tenéis una oficina, tú estás en Bilbao, pero tenéis también una gran oficina en Moscú, ¿no? Primero de todo, bueno, sobra decir que probablemente estéis bastante preocupados, ¿no? Porque tenéis en los dos países, además, tenéis amigos, compañeros, incluso familiares. ¿Vosotros cómo estáis viviendo esta situación? Bueno, pues evidentemente con gran preocupación, dejando incluso, o sea, por supuesto la profesional, evidentemente, que luego la comentaremos, pero a nivel personal, pues es la que prima, lógicamente, pues porque tienes, como bien dices, compañeros de trabajo, amigos, familiares a ambos lados del conflicto, y ya sabemos que quienes suelen sufrir generalmente y los que están sufriendo, de hecho, pues es la población, las personas, las historias reales humanas. Entonces, muy preocupados. Nosotros llevamos actuando en Rusia desde que se desmembró la Unión Soviética, desde el 92, y con residencia permanente desde el 98. Hemos visto diferentes momentos de gran tensión, como fue la devaluación del rublo, pues cuando la revolución de Boris Yeltsin, etcétera. Hemos visto muchos momentos y estamos acostumbrados a la tensión, pero el momento actual no lo hemos vivido, nada parecido, evidentemente, y bueno, yo ayer hablando con mis compañeros y nuestro director en Moscú, pues lógicamente están muy, muy preocupados porque es terra incógnita. Nunca hemos asistido a una situación como esta. Vale. Bueno, ayer ya vimos algunas consecuencias, ¿no? Nos llegaron avisos de empresas de transporte que están suspendiendo los servicios con Ucrania. De momento, con Rusia, de momento va todo con normalidad, si se puede hablar de normalidad. Podemos decir así, evidentemente hay que hacer una separación. Por un lado, la economía ucraniana y las relaciones comerciales con Ucrania, yo sí que las pondría, lógicamente, en un claro stand-by, en un suspenso hasta nuevo aviso. Con Rusia, pues hay que esperar a cuál es el impacto y las consecuencias de las sanciones. En estos momentos estamos todavía en un momento de impasse en el que yo ayer comentaba con vosotros, con la gente de Aragón Exterior, que seguimos realizando pues homologaciones porque están saliendo equipamientos industriales de España y de Aragón con destino a Rusia, que resulta casi un poco hasta kafkiano,
pero lo cierto es que se mantienen. Luego de aquí al medio plazo pues veremos ya el efecto que tienen las sanciones. Lógicamente Rusia va a contestar con respuestas, como sucedió en el 2015. Yo siempre trato de mantener cierto nivel de optimismo porque quiero pensar que las relaciones comerciales hay veces que se pueden imponer. Sí que es cierto que la intensidad de este conflicto ya sobrepasa lo que fue el 2015. Veremos a ver, pero bueno, creo que luego lo comentaremos también, pero hay tantas relaciones comerciales globales, ya no solamente de España, sino de pesos pesados de Europa con Rusia, que se me hace difícil entender que se puedan paralizar del todo. Sí, 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 sí. ¿Qué reacciones estáis teniendo por parte de las empresas españolas? ¿Hay algo que deberían hacer las empresas con negocio en Rusia o en Ucrania? Bueno, en Ucrania. Bueno, yo trataría de, punto uno, de mantener abiertos los canales de comunicación con los importadores, con los clientes. Para ellos también es una situación muy especial, evidentemente, y la población rusa no está precisamente por la labor de una guerra, ellos lo van a sufrir, evidentemente. Entonces, trataría de mantener un diálogo abierto con ellos, pues ante posibles pedidos que lleguen, porque ahora también igual tienen que hacer acopio, etcétera, antes de que se puedan incrementar pues las sanciones. Pueden incluso llegar pedidos. O sea, parece mentira que estemos hablando de cuestiones así, pero Sí, sí. hay que ser hábil en estas circunstancias. Y a mí me está tocando estos días hablar con clientes pues, que tienen contenedores en tránsito hacia Rusia, que los han cobrado, etcétera, que casi daban pues, un poco de alegría. Y poco más. Hay que esperar acontecimientos, pero sí que recomiendo eso, tener los cauces de diálogo muy, muy abiertos y que no se rompan con los clientes y los contactos rusos, que al final son personas, no son políticos, no son estrategas militares y estarán pues, a la expectativa igual que nosotros. Sí, dices que vuestros contactos, los empresarios, no están muy por la labor de una guerra. ¿Tú crees que hay posibilidades de que, por ejemplo, los empresarios, la población en general, presione en contra de la guerra o eso en Rusia es inconcebible? Bueno, la sociedad rusa es muy difícil de medir desde estándares sociológicos y demoscópicos internacionales, pero evidentemente la población rusa venía de unos años donde ha alcanzado un nivel adquisitivo y de vida bueno o muy bueno. Somos testigos en España de que vienen a veranear aquí, de que compran coches buenos europeos. Ellos se han acostumbrado a un nivel de vida potente y sí que es cierto que bueno, pues un enemigo común en una situación de conflicto, todo el mundo plega velas hacia lo propio, pero yo creo que va a haber voces y va a haber una opinión pública que va a pedir al Kremlin que se pueda reconducir la situación. Veremos el Kremlin hasta qué punto hace caso o no de esa situación, pero evidentemente pues, los rusos en ese sentido no se diferencian de nosotros y las empresas huyen de la inestabilidad, quieren negocios, tienen buenos proveedores europeos, etcétera. Entonces sí que va a haber evidentemente voces críticas y que van a solicitar un poco la reconducción de la situación. Sí, la Unión Europea ya ayer aprobó sanciones que van, bueno, oficialmente van dirigidas contra el sector financiero, contra el energético, el de transporte, no ha habido veto a ningún producto en concreto, ¿no? Pero también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que quieren acabar con el crecimiento en Rusia, incrementar sus costes de financiación, aumentar la inflación, intensificar la salida de capitales. ¿Realmente Europa puede hacer daño económicamente a Rusia? ¿Hasta qué punto depende Rusia de Europa? Es una muy buena pregunta y ahí reside el kit de la cuestión y precisamente el punto de inflexión un poco en el órdago. Europa, no voy a entrar en valoraciones subjetivas y opiniones propias, pero sí que es cierto que quizás no tiene el peso global que podemos percibir nosotros como europeos y en prensa. En Rusia no podemos olvidar que viene de haber tenido cumbres con Pekín, con China, que es una economía mucho más abierta de lo que podemos pensar en cuanto a sus relaciones con Asia, con países fuera del entorno de la Unión Europea, también de la Unión Europea, etcétera. Entonces, ¿esas sanciones de Europa y de Estados Unidos le van a hacer daño? Sí. ¿Van a afectar al crecimiento ruso? Sí. Pero que Rusia las tiene calculadas y probablemente tenga recursos para hacerles frente, también. En cuanto a las sanciones, ahí está la problemática. Evidentemente Europa tiene que reaccionar y tiene que aplicarlas, pero no nos podemos olvidar, Katy, no podemos perder de vista que las sanciones las pagamos nosotros también.
Eso es un poco la triste realidad. Ahora ya es posible cuantificar las sanciones de la primera etapa del conflicto de Ucrania, que fue en el 2014-15. Se calcula que Rusia perdió unos 55.000 millones de euros, que es exactamente lo que perdió la Unión Europea. Es decir, fue una guerra no de win-win, lo contrario, y encima, pues sabiendo que los dos países de la Unión Europea que más perdieron fueron Polonia y España. Con lo cual, hablamos muy alegremente de sanciones en prensa, como pues con ganas de castigar, etcétera, pero no podemos perder de vista que las vamos a pagar nosotros en cierta medida. Eso es un poco lo duro de la situación. Sí, ahora claro, estamos expectantes a ver qué sanciones anuncia Rusia, ¿no? Porque es casi seguro que van a dar alguna respuesta, como tú dices. La última vez sí que se hizo mucho daño aquí al sector de la fruta, sobre todo también al cárnico. ¿Tú crees que podría afectar a otros productos de los que exporta Aragón? Por ejemplo, al textil, al vino. ¿Se podría llegar a vetar un producto así? Sinceramente, no sabemos cuál va a ser la respuesta. La última vez, el tipo de producto que se prohibió, pues aunque a nosotros nos afectó, realmente lo negociaron por ambas partes y no fueron sectores críticos. Es decir, en Rusia depende mucho de los bienes de equipo de Alemania principalmente y de países centroeuropeos. Y lógicamente no prohibieron esos capítulos. Yo no sé esta vez lo que va a pasar. En caso de que haya sanciones, me imagino que Rusia las aplicará a sectores que tenga fácil sustitución de otros sitios. No me puedo mojar a día de hoy en qué sectores va a haber. Yo, por ejemplo, pues el vino, cuestiones no son tan estratégicas para Rusia como para que se metan en ello, salvo que ya se dé un escenario apocalíptico en el que se cierre totalmente el comercio con Europa, que creo que no puede llegar. No tiene un nuevo telón de acero no lo ves, ¿no? Pues, espero que no. Y es que son muy profundos, hay que calcular, y tú, Katy, también lo sabes bien, hay unas 2.000 empresas alemanas implantadas en Rusia. Todas las multinacionales de prácticamente todos los sectores de automoción, eléctrico, energético, etcétera, están implantadas en Rusia, etcétera. Entonces, son tan intensos los puentes comerciales que se me hace difícil ver cómo se podrían frenar del todo. No lo sé. Eso igual estoy pecando de inocente, pero también es que realmente el comercio prima mucho. Bueno, vamos a pensar, ¿no?, que a lo mejor las relaciones económicas puedan ser en este caso un elemento un poco que les haga pensar, ¿no?, por lo menos. Apaciguador. Y bueno, pues sabemos que Exacto. incluso en los momentos de mayor tensión los países, aunque a los ciudadanos de a pie nos resulte raro, pero sabemos que incluso en pleno conflicto militar y en plena escalada bélica, los gobiernos hablan por debajo de la mesa y fuera del récord y fuera de focos de las cámaras, los gobiernos hablan. Confiemos que estén hablando, que los cauces se mantengan y que esto se pueda reconducir, pues no va a ser a corto plazo, pero sí que a medio plazo que se reconduzca, porque insisto, Rusia va a pagar las consecuencias, pero es que Europa también, y de forma intensa. No podemos olvidar pues, que es, no tanto en el caso de España, pero sí que para Centro Europa es un suministrador clave de energía. Tenemos sustitutos pues, como Estados Unidos, etcétera, pero que no lo van a vender caro, no lo van a vender barato, perdón. Y realmente es que hay necesidades mutuas por ambas partes. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la situación. Nosotros, desde luego, seguiremos informando. Y muchas gracias, Carlos, y mucho ánimo, ¿no?, y a ver si todo sale lo más Confiemos posible. en que así sea. Un saludo a todos y para cualquier duda, pues siempre a vuestra disposición. Un saludo a Catalina y a nuestros oyentes. Gracias. Ahora, bueno, vamos a pasar a un tema un poco más alegre, menos mal. Vamos a hablar con Antonio Oro, nuestro director de internacionalización. Aquí está. Vamos a hablar de los resultados. Sí, vamos a hablar de los resultados de las exportaciones aragonesas para el 2021, que salieron la semana pasada, ya las cifras para todo el año. Y bueno, Aragón, por suerte, ha tenido unos resultados buenísimos. Sorprende un poco a primera vista porque llevamos todo el año hablando de problemas en las cadenas logísticas, de posibles desabastecimientos de productos, de la crisis en los microchips, etcétera, que parece que todo el comercio internacional era
estaba mucho más complicado, más difícil de lo habitual y aún así pues, hemos crecido una barbaridad en exportaciones, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esta paradoja? Bueno, sencillamente yo creo porque las noticias malas venden mejor que las buenas, ¿no? La crisis de suministros, ¿por qué? Pues porque la gente está exportando mucho. O sea, la economía se ha reactivado después de la pandemia y eso ha conllevado pues, crisis de suministro en la cadena de pues, importaciones, exportaciones. Pero eso quiere decir que se está exportando mucho. Cuando no hay crisis de suministro es porque no hay movimiento económico y tienes material de sobra para comprar y tienes poder de negociación. Hemos pasado al polo opuesto, ¿no? Una recuperación, una demanda Sí. extraordinaria en todos los sectores, problemas en la cadena, pero eso precisamente por ese crecimiento que hemos experimentado, ¿no? Menos mal. Aragón ha crecido un 7,7% respecto al año anterior y España en su conjunto ha crecido más del 24%. ¿Eso significa que Aragón está exportando peor que el resto de España o por qué esa diferencia? Bueno, eso también es por la visión. Muchas veces vemos los datos a corto plazo, ¿no? Sí que sobre el año pasado se creció un 7%, pero Sí. es cierto que el año pasado las exportaciones españolas cayeron y, sin embargo, las aragonesas crecieron, ¿no? Fue un año por la pandemia, pues hubo mucha exportación tanto de automóviles, tanto de sector porcino. Y claro, este año, pues la base sobre la comparativa tendría que ser con respecto a 2019, ¿no? Con respecto a 2020 hemos crecido menos, pero con respecto a 2019 los datos son similares. Estamos en la media española. Muy bien. Tú también has mirado los datos quitando esos sectores que están muy dominados por grandes empresas, ¿no? El automóvil, obviamente, el textil, el sector cárnico, donde son muy pocas empresas las que exportan muy grandes volúmenes, los electrodomésticos, el restante de las exportaciones, que son realmente las pymes aragonesas, ¿qué resultado han tenido? Pues mira, eso es muy positivo. El dato de este año ha sido muy positivo porque por primera vez es cierto, o sea, esos sectores condicionan mucho el volumen de las exportaciones. No siempre hemos dicho que en Aragón pues el peso de Opel, de la venta de automóviles, pues condiciona el resultado global, ¿no? Y que quizá no representa el conjunto de la economía, ¿vale? Representa Aragón en total, pero claro, quitando Opel, pues no sabemos si a la gente le va bien o le va mal, ¿no? Pues este año, si quitamos pues esos sectores que al final son los grandes monocultivos, ¿no? BSH, Opel, Inditex, el sector cárnico. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que quitando esos sectores, el resto de sectores ha conseguido superar por primera vez el 50% de las exportaciones del total de Aragón, ¿no? Estamos en 50%. Quitando esos 4 o 5 subsectores, estamos en el 51% de las exportaciones. Y tenemos datos muy positivos, quitando estos sectores igualmente, el crecimiento con respecto al año pasado fue del 18%. O sea, más en pandemia, exacto, en pandemia, que tuvimos un dato muy bueno con el conjunto de Aragón, ¿qué es lo que tenemos si quitamos estos sectores que nos desfiguran la imagen, ¿no? Pues que caímos un 4%. O sea, el año pasado fue un año de contracción, a pie de calle lo que sentimos todos, ¿no? No puedo viajar, no puedo vender, este mercado está cerrado, tal. Efectivamente, si quitamos esos 4 o 5 grandes productores, pues la economía, las exportaciones se redujeron, pero este año han crecido un 18%, ¿no? en total. Y hay países pues, muy significativos, mira, datos por países. Resulta que el mayor crecimiento para ese segmento, podríamos decir, las pymes, ¿no? O bueno, la economía, quitando la Champions League de Aragón, ¿no? Las joyas de la corona, pues el mayor crecimiento lo hemos tenido con Francia. En Francia hemos crecido 300 millones de exportación. Si consideramos el total, Francia creció 50 millones, pero para las digamos, pymes, ¿no? En un sentido un poco amplio, creció 300 millones. Portugal 140 millones, Italia 130 millones, Alemania 100 millones. Bueno, son datos que son representativos. Alemania, por ejemplo, para el conjunto de la economía solamente hemos crecido 14 millones y para las pymes estamos creciendo 100 millones. Otro dato, deflactando así, ¿no? Hablando de Rusia, que bueno, pues Rusia es un mercado que para Aragón tiene una tendencia pues alcista, pero muy sostenida. Si quitamos la Champions League, vemos que no, que es un mercado totalmente irregular. O sea, de hecho, el año pasado cayó 1 millón de euros las exportaciones
y no llegamos a recuperar, quitando estos sectores siempre, el nivel que teníamos hace 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que percibimos nosotros en Aragón exterior, ¿no? La economía real. Pues bueno, sí, tengo un proyecto ahí, tengo un proyecto en Rusia, pero cuesta, cuesta, ¿no? Y hay otros mercados que cuestan menos, ¿no? Pues eso se obtiene, pues viendo, pues quitando esos gigantes que vuelan solos, ¿no? Un Inditex, pues de repente te abre un mercado y te dispara las cifras de exportación del textil femenino, ¿no? Y eso, pues al final, bueno, sí, los datos de Aragón están muy bien, pero se lo dices a la empresa de Calamocha y ella no lo siente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una gran concentración, ¿no? En pocas empresas. Uh-huh. Bueno, pues es una muy buena noticia que las pymes aragonesas también están creciendo en sus exportaciones. Ya hemos pasado a temas un poco más alegres, ¿no? Muchas gracias, Antonio. No hay de qué. Y ahora vamos con otro tema completamente diferente. Es algo, bueno, son 2 temas en realidad que nos llevan ocupando ya un tiempo. Por un lado, el e-commerce, ya sabéis que tenemos nuestro ciclo Arex Digital, donde vamos hablando mucho de marketplaces. Hemos hecho una colaboración con Amazon para enseñar a las empresas de cómo vender ahí con éxito. Y el otro tema que también hemos tenido muy de cerca, sobre todo hace un año más o menos, estuvimos muy pendientes. La salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, ahora ha salido una noticia de que ya se puede acceder otra vez por el servicio de fulfillment de Amazon al mercado del Reino Unido, que es un tema que yo creo que es muy importante para todas las empresas que están vendiendo en Amazon. Vamos a hablar de esto con Iván Gómez, de la empresa Bluco. Iván. Aquí. Hola, muy buenos días a todos. Sí, gracias por estar con nosotros hoy. Con vosotros ya hicimos un webinar también el año pasado sobre marketplaces, se ve que estáis muy metidos en el tema de Amazon. Si nos puedes explicar brevemente qué es el servicio de logística de Amazon, el que ha retomado su servicio con Reino Unido. Sí, en primer lugar yo creo que hay que diferenciar un poco pues, cuál es el servicio de logística de Amazon, en el que lo que te permite es que enviando tus mercancías a algún almacén local que tenga Amazon, Amazon es el encargado de redistribuir cualquier venta que se realice a nivel europeo entre los clientes finales. Luego, por otra parte, esto es lo que se conocería como el servicio FBA. Luego, por otra parte, tendríamos lo que conocemos como el servicio FBM, que en este caso es el vendedor el encargado de realizar toda la logística con el cliente final. Ahora, como Amazon ha decidido otra vez abrir el servicio de logística europeo con Reino Unido, lo que nos va a permitir principalmente es que un vendedor situado en cualquier parte de Europa, en España, Alemania, Italia, dentro de Amazon, pueda realizar una venta a Reino Unido sin tener que cruzar fronteras, por decirlo de alguna manera. En este caso, Amazon sería el encargado de gestionar toda la venta, incluso todo el tema fiscal. Hasta las sí, claro, libras. Porque ahora Reino Unido ya no pertenece al mercado común y hay unos papeleos que hay que hacer en aduanas, hay que gestionar el IVA. De todo eso se va a encargar Amazon. Eso es. En cierta parte sí. Hasta las 135 libras o los 150 euros, siempre que se utilice el servicio de logística de Amazon, Amazon será el encargado de recolectar el IVA y declararlo en la Hacienda británica. La principal ventaja que tiene esto para todos los vendedores que no quieran posicionarse fiscalmente en Reino Unido es que no van a tener que realizar ningún proceso de alta fiscal allí. Es decir, con su CIFE español o alemán o italiano, dependiendo de dónde esté situado dentro de los marketplaces en Amazon, va a poder realizar ventas a Reino Unido sin tener que preocuparse por ninguno de estos trámites burocráticos que al final, aparte de suponer un gran esfuerzo a nivel de burocracia, suponen también un coste elevado. Sí, sí, sí. Y eso es hasta un coste del pedido de 150 euros. Eso es el coste total del pedido. ¿Qué ocurre? Con la nueva reforma de la legislación, hasta los 150 euros, Amazon actuaría como sujeto pasivo, lo que quiere decir es que ellos serían los encargados de recolectar el IVA que pagaría el cliente final y declararlo a la Hacienda británica, y luego, por otra parte, en el momento que se supera este importe, empezaría a tener un tratamiento como de exportación. ¿Qué ocurre? En este caso, el cliente, además de pagar el IVA del 20% en Reino Unido, en el caso de que fueran productos genéricos, tendría que pagar además todos los gastos de importación.
En este aspecto, Amazon seguiría recolectando este IVA, pero hay que tenerlo, bueno, este IVA y estos impuestos, pero hay que tener en cuenta que el precio al consumidor final va a aumentar considerablemente porque va a ser considerado como una importación y le va a soportar todos los gastos del tratamiento de exportación e importación. Sí. Desde luego es una muy buena noticia para las empresas que vendan por Amazon, porque el Reino Unido es el mercado más grande en cuanto a e-commerce en Europa, ¿no? Europa ya geográfica, en la Unión Europea. Claro, y además ahora mismo, bueno, una de las principales ventajas que se puede tener de este servicio es que ahora mismo la oferta al realizar exportaciones e importaciones está siendo un poco limitada y al final los marketplaces lo que te abren es la oportunidad de situarte en cualquier parte de Europa o en este caso de Reino Unido y Sí. competir directamente con toda tu posible competencia. Y además el pedido habitual en Amazon no supera los 150 euros, ¿no? La mayoría de los pedidos, entiendo. No, por norma general no. Además, sí que es verdad que existe una relación normalmente precio-volumen del producto. Claro, en las tarifas que cobra Amazon por realizar un envío a Reino Unido, en el caso de que el producto fuera muy voluminoso, las tarifas de envío desde cualquier punto de Europa a través del servicio que tienen de logística propio sería muy elevado. Entonces, en este aspecto sería ya bastante probable, a no ser que existieran unos márgenes sobre la venta muy elevados, que los costes que habría que soportar por enviar estos productos a cualquier consumidor final de Reino Unido por la logística serían muy elevados. Entonces, lo normal es que no superen este importe. Y para un envío estándar, por ejemplo, ¿cambia el coste que cobra Amazon por hacer estas gestiones? Más o menos, ¿qué diferencia hay respecto a un país europeo? Sí, en el caso de la logística de Amazon, dependiendo de dónde envíes y desde qué almacén salga, imaginemos que enviamos un producto desde España a Reino Unido, si una tarifa logística nacional que nos pudiera cobrar Amazon serían unos 5 euros, pues por enviar ese mismo producto a Reino Unido, pues a lo mejor serían unos 8 euros. Es decir, el incremento que tiene sobre los precios de un envío a nivel local a un envío a Reino Unido suele aumentar en 3-4 euros, que es una cosa a tener en cuenta a la hora de calcular todo el beneficio que vas a tener. De todas formas, Amazon cuenta con una herramienta propia que llegado el día que a partir del 1 de marzo, que es cuando se abrirá otra vez la red de logística, informará a todos sus vendedores de si automáticamente ya están dados de alta en este servicio, porque en principio se va a realizar así, y a través de esta herramienta que tiene Amazon, tiene una opción que sería la de calcular los precios automáticamente atendiendo a las tarifas de envío y los impuestos. Con todo incluido, sí. Claro, lo que le permitirá al final al cliente tener la misma rentabilidad por producto, independientemente si lo vende en Reino Unido, en Alemania, en Francia o en España. Sí, sí. Hombre, al final está claro que ese aumento, ¿no? Esos trámites los van a pagar los consumidores británicos, ¿no? Sí, al final es el problema de la salida de la Unión Europea. Cuanto mayor burocracia, trámite de fronteras, los precios aumentan. Pero bueno, también es verdad, al final es una nueva oportunidad de mercado para muchos vendedores finales que se quieran posicionar en este país. Sí, desde luego es una buena noticia. Muchas gracias, Iván, por explicarnos este tema. A vosotros. Y nosotros vamos con nuestro último invitado de hoy, pero por eso no menos importante, ¿no? Sergio Mayenco. Hola, Sergio. Buenos días. Bueno, a mí me ha hecho mucha ilusión que tú seas el primer empresario o exportador al que presentamos aquí, porque, bueno, nos conocemos hace años ya. Tú has hecho muchísimos proyectos con Aragón Exterior, has viajado a muchos países con nosotros, tanto en tu empresa actual como en la anterior. Bueno, tú eres un empresario además con mayúsculas, has creado 12 empresas, ¿no? ¿Ya? ¿Me has dicho? Sí, 11, 12, sí, algo así. Sí, 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 y exportador por vocación, ¿no? Yo creo, porque yo no sé a cuántos países has viajado ya. Siempre todos los negocios, todas las empresas que he montado han sido todas con carácter global y con la intención de vender en todo el mundo, o sea, hacer un modelo de negocio para que sea exportable. Y en países creo que he estado físicamente en 70. 70. Hay 200 y pico, o sea que aún me queda mucho trabajo por hacer. Y actualmente en Orache estamos ya vendiendo en 54. De ellos algunos que incluso no he visitado. Sí. Claro, tu empresa ahora es Orache Desinfección.
Estáis en Sabiñánigo, ¿nos puedes enseñar vuestro producto? Entiendo que muchos ya lo conocen, pero... Además me dijiste, prepárate un bote. Sí. ¿No tienes? Espera. Es que ahora te venden unas pastillas que son así de pequeñitas, son desinfectantes, a ver si se localiza una. Estas pastillas sustituyen a la lejía, ¿no? Lo voy a explicar yo mientras Sergio no esté. Se echan en el agua, por ejemplo, para fregar y, bueno, tiene, aparte de limpiar, desinfecta y tiene otras propiedades también. Y yo quería que Sergio nos enseñara ese producto. A ver si ya. Ahí estás. Perdona, te fastidiaba el vídeo. Tenemos un montón. Bueno, he yo cogido ya he una de la contado fábrica. lo que hacéis, Nada, ya hace falta que cuentes nada más. Sí, es pues una estas pastilla así de pastillas, pequeñita, que es sí, más o menos la estándar, es de 3 gramos 35 y lo que hace es sustituir a la lejía líquida convencional. eso ya En lo he resumen. contado. Vale, muy bien. Bueno, pues 1 kilo de nuestras pastillas equivale a 37 litros de lejía. Exacto. Entonces, Bueno, eso justo ahora que es la tendencia de reducción de plástico, de hacer productos mucho más concentrados, pues estamos justo, digamos, en la cresta, ¿no? Sí. ¿Y el año pasado vendisteis cuántas pastillas me dijiste? El año pasado superamos los 800 millones de pastillas. 800 millones de esas pastillas. Se dice fácil. Vendéis, has dicho, en 54 mercados, ¿no? Sí. ¿Dónde estáis en todos los continentes o...? Sí, estamos en todos los continentes, fundamentalmente, obviamente, Europa, pero Sudamérica la tenemos muy, muy bien tocada. Estados Unidos para nosotros es un mercado de los más importantes. También estamos en Australia, tenemos clientes en África y alguno en Asia. En todas partes, vamos. Claro, tú eres el fundador de la empresa y curiosamente ahora después de 10 años, me parece, siendo el CEO de la empresa, has puesto a una directora general y tú te dedicas a las exportaciones, ¿no? A lo que más me gusta. Lo que más te gusta. ¿Estás viajando mucho? Sí. Bueno, Ahora no, ahora estoy preparando el viaje precisamente que me voy en abril a Argentina, Uruguay y Chile. En Chile y Uruguay ya tenemos presencia, ya tenemos clientes desde hace bastantes años. En Argentina todavía no, pero bueno, aprovecho el viaje pues para ver a los clientes desde hace unos años e intentar cerrar algún acuerdo en Argentina. ¿Cuántas personas sois en el departamento de la exportación? En exportación directamente solo soy yo y luego trabajamos mucho con comisionistas, que es un sistema que a mí me funciona bastante bien. Al final ya sabes que una persona internacional consume muchos recursos, no solo es el salario que percibe, sino luego a nivel de viajes supone muchísimo dinero. O sea, más o menos yo siempre digo que una persona internacional mínimo en una empresa pyme son 100.000 euros al año y para generar 100.000 euros al año eso requiere muchísimas ventas. Entonces, yo prefiero hacerlo con comisionistas, personas que son multicartera, que a lo mejor llevan productos relacionados con el sector de la química y que en la misma visita que ellos hacen venden mis productos y venden otros productos más. ¿Cómo localizas a esos comisionistas? Bueno, al final en ferias me han aparecido oportunidades y luego al final, como estás en el mercado desde hace muchísimos años, siempre viene gente y te aparece y te llaman y te preguntan si pueden llevar, porque a lo mejor yo de Rumanía me llamaron, por ejemplo, un chico de Zaragoza, o sea, un rumano que está viviendo en Zaragoza, que si podía llevar en la representación y empezamos a hablar, empezamos a ver con contactos suyos que tenía él allá y no nos está comprando mucho, pero bueno, al final fue algo que sin ni siquiera yo buscarlo, ¿no? Que te aparecen oportunidades muchas veces sin buscarlas. Sí, hombre, desde luego es un sistema más ligero, ¿no? Menos coste fijo y si funciona es una muy buena opción. La cuestión siempre es que tengan incentivo pagas y si no vendes no pagas. Que tengan incentivo para mover tu producto, ¿no? E interés, vale. ¿En qué canales de venta estáis? Fundamentalmente vendemos en grandes superficies, que eso lo solemos hacer de manera directa. Y luego también vendemos a distribuidores de producto químico general. Empresas de limpieza grandes, pues, que todo el mundo conoce, pues, esos son grandes consumidores también, entonces
ellos al final con la política de reducir el coste medioambiental, el residuo de plástico, pues están pasando mucho a producto en pastilla para luego diluir y hacerte tu propio producto ready to use. Sí, con el volumen que mueven estas empresas era un ahorro en residuos y en peso. En concreto, una empresa ¿no? muy importante en España que cambió el producto de lejía convencional líquida a nuestras pastillas ahorró 150.000 euros al año. Más luego, eso directamente en dinero, pero luego hay que contar también todo el ahorro medioambiental, toda la reducción de coste de transporte. Nosotros, nuestro producto se transporta 97% más barato que el resto y de plástico el 93% menos. Entonces, claro, es tendencia ahora mismo, es tendencia. Y luego otro canal que tenemos también es el canal online, que tenemos nuestra web online pues, para vender a clientes en los que no tienen a lo mejor supermercado en los que venden nuestras pastillas y que puedan acceder a él. Sí, y vuestra web me dijiste que la tuvisteis que parar, ¿no? Cuando empezó la pandemia y todo el mundo buscaba productos de desinfección. Sí, fue una auténtica locura. Nosotros la online sobre todo la tenemos por dar servicio y por obtener feedback de los clientes de manera directa, porque nos dicen muchas cosas muy interesantes en la mayoría de los casos. Una herramienta muy importante para vosotros, ¿no? Sí, para mí, vamos, yo por ejemplo las pastillas antical, una de las cosas que pone ahora en las etiquetas fue gracias a una de las personas que nos puso un comentario que ella también la usaba para quitar la cal de los grifos una vez al mes. Desenroscaba la rosca esa que ves ahí que te hace que salga el agua así como un poco más pulverizada y lo metía una hora en un cubo y con agua diluida para que se quitara esa cal. Pues nosotros no habíamos diseñado ese producto para eso, porque era para lavadoras. Pues a partir de ahora ya lo ponemos en las etiquetas, o sea que ayuda mucho. Y volviendo a lo del COVID, pues sí, efectivamente, el primer día el primer fin de semana que se decretó el confinamiento, pues aquí nos llegaron, estamos habituados más o menos entre 5 y 10 pedidos a la semana online, porque no es nuestro canal principal, y en ese fin de semana nos entraron 180 pedidos, había en la cuenta bancaria 24.000 euros, porque obviamente te los pagan al momento, y a las 8:15 de la mañana decidí parar la web. Le dije al responsable, digo, para la web, digo, porque no tenemos infraestructura nosotros ahora para mover y preparar 180 pedidos. O sea, la oficina estaba todo de pedidos pequeños preparados durante toda una semana sacando pedidos. O sea, fue una auténtica locura. Hay que estar preparados como todo, ¿no? O sea, sí. Bueno, vosotros crecisteis mucho con la pandemia, ¿no? Sí, el 2020 cerramos con un incremento de facturación de un 87%, 2 líneas de fabricación nuevas, un sistema nuevo de packaging que no lo habíamos hecho hasta ahora, que era tubos, unos tubos que ahora hacemos un packaging para una empresa que lo quiere vender todo por debajo de $1, que, bueno, esto es casi todo mercado americano, también vendemos algo en Uruguay, pero casi todo mercado americano. Y sí, fue una auténtica locura. Un año, vamos, que no se lo recomiendo a nadie. Sí, pero bueno, aquí el resultado fue positivo, ¿no? En vuestro caso. De todos los mercados a los que has viajado, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? A ver, al final todos los mercados tienen algo de interesante y todos tienen algo de extraño. Anécdotas te podía contar de todos los sitios, porque en todos los sitios me parecen cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, al final, pues por ejemplo en Sudamérica, pues Chile me parece que es un mercado muy profesional, gente que trabaja muy bien. Brasil, por ejemplo, pues un mercado muy grande que a todo el mundo le gusta vender en Brasil, tal, pero súper difícil porque es que meten unas tasas impositivas nada más entrar el producto brutales, son súper proteccionistas. Sí, o sea, tú lo ves como mercado y dices, hombre, Brasil, pues son muchos millones de personas, tiene un volumen y una renta per cápita ya importante, puede ser interesante, pero realmente es muy difícil. Realmente es muy difícil. Nosotros hemos hecho ventas puntuales muy pequeñitas y a mí me gustaría entrar con más ganas a ver si en este año lo consigo bien. Sí, bueno, a ti Latinoamérica es uno de tus principales mercados, ¿no? ¿Cuántas veces vas ahí al año? Este año seguramente voy a ir 2 o 3 veces. Y ha habido años así de estos que ha habido mucho movimiento que incluso el charco lo llega a cruzar 4 veces.
claro, hay que estar ahí, ¿no? Sí, bueno, al final por tema de idioma y culturalmente, pues te entiendes muy bien y pues es un mercado que a mí me gusta mucho y se me da bien desarrollarlo. También se me dan bien otros mercados. Hay otros que no. Pero bueno, por ejemplo, Marruecos es algo que es increíble porque no, se me resiste muchísimo. O sea, es que he hecho ventas, pero no consigo a alguien estable que me esté comprando pues, de una manera continua como me hacen el resto de países, ¿no? Es algo, no sé, no lo acabo de entender porque los trato con cariño, intento viajar ahí de vez en cuando y reunirme con ellos y no sé, hay algo ahí que no termino de cuajar, pero bueno. Sí, bueno, hay me ha muchos venido muy más bien que países. hables de Marruecos porque así meto la cuña de que nosotros vamos a tener reuniones individuales con Marruecos. Ahí también te puedes apuntar tú, Sergio. Yo creo que Para, yo hice Arex, lo para empecé a hacer con comentarlo. vosotros, ¿eh? Las primeras Sí. visitas, algo hicimos, yo creo. Bueno, de hecho ya sabes que yo todos los inicios lo hice todo con vosotros. Todos los países primeros con los que empecé, y luego ya, claro, tú te metes en la rueda, empiezas a tener más posicionamiento SEO en Internet, la gente busca pastillas desinfectantes, empiezas a aparecer más y claro, nosotros ahora mismo somos el segundo mayor productor del mundo de este tipo de pastillas, entonces ya nos llegan solicitudes, pues recientemente de Kuwait, que yo no he estado en Kuwait y nos han comprado productos desde Kuwait. Sí. Bueno, con lo que estás vendiendo no me sorprende que no tengas ya producto ahí a mano, ¿eh? Sí, no, hombre. Si lo llego a saber, me traigo de casa el bote que tengo. No, es que, digo, me lo dijiste ayer, pero se me ha pasado por completo. Nada, te copio de la fábrica que se sale en un momento y ya está, que es que somos pequeñitos. Hacemos muchas pastillas, pero que son muy pequeñas. Quiero decir, al final somos una pyme. 36 Lo que pasa que siempre, ¿no? Has dicho. 36 empleados y siempre con la idea global de generar un producto realmente diferenciador, aportar mucha innovación, calidad y luego servicio. O sea, el hecho nosotros de ser capaces de llegar a un montón de países con todo tipo de tamaño de envase, porque hay muchas empresas que a lo mejor dicen, no, yo solo vendo contenedores, tal. Bueno, pues nosotros nos adaptamos, o sea, nosotros entendemos y además lo conocemos, que este producto cuesta mucho introducirlo, pero una vez que lo has introducido tú ya no pierdes al cliente, porque las personas que empiezan a utilizar las pastillas dicen, yo ya paso de utilizar líquidos. Sí. Y entonces por eso nosotros adaptamos mucho y empezamos los países, por ejemplo, Colombia o Chile, son países que yo empecé mandando un palet que casi pones dinero para que te salgan o sea, para que le salga bien al señor y ahora te compran ya contenedores completos, ¿no? Entonces al final es como una inversión. Sí. Pues que sigáis así y siempre con la bandera de Sabiñánigo bien alta, ¿no? Sí, eso siempre. Que tú llevas Aragón además por todo el mundo. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Y hasta pronto. Ahora, el último tema que queremos comentar, además también vamos a tener reuniones individuales con estos países y ese es también un poco el motivo, ¿no? Por el que hemos hablado con Juan Moreno, nuestro delegado, sobre los mercados de Latinoamérica. Nosotros este año vamos a apoyar los proyectos en la zona del Cono Sur con un apoyo extra de hasta un 40%. Porque creemos que tienen mucho potencial. Hemos hablado de ello con nuestro delegado Juan Moreno, que por la diferencia horaria no podía estar hoy con nosotros, pero os voy a poner un vídeo para que veáis la entrevista. Un momento, que lo abra. Esto lo grabamos ayer por la tarde. Me quito para que no esté duplicada. Y me dicen que no se oye. Un momento. Vamos a empezar otra vez. Voy a dejar de compartir y volver a compartir con el sonido. Ahora debería funcionar. Vale. Juan, tú que llevas ya 20 o 30 años, no sé cuántos son exactamente. Unos 27 años aproximadamente. 27.
tratando con los mercados de Latinoamérica, ¿cómo ves la situación en este momento? Tú, bueno, lo habías visto casi todo, ¿no? Antes hemos estado hablando de las devaluaciones del peso y las aventuras con la inflación. Has visto muchas cosas, pero la pandemia sí que ha sido un golpe duro para casi todo el continente, ¿no? ¿Cómo estás viendo ahora el ambiente? La economía sí que se está recuperando, pero creo que todavía no ha llegado al nivel de antes de la pandemia. ¿Cómo veis a los consumidores y sobre todo a vuestros contactos profesionales? ¿Están animados? ¿Están empezando nuevos proyectos? Vamos a ver, la pandemia ha operado congelando muchas cosas, pero otras no. Realmente han sido 2 años raros. Ha afectado más a todos aquellos países que viven fundamentalmente del turismo, es decir, todo lo que es la parte de Centroamérica-Caribe, la parte mexicana que da al Caribe, la parte de Uruguay del turismo, pero digamos al resto, como son productores de materias primas, las materias primas se han seguido vendiendo con bastante normalidad. O sea, en ese sentido no ha sido un impacto tan fuerte. Esa es un poco la situación. Lo que sí ha habido, lógicamente, es retrocesos en el Producto Bruto porque ha habido parálisis en algo que sí afecta mucho a estos países, que es el mercado interno. Los países están realmente, algunos de ellos, poco abiertos. Entonces, mucho del Producto Bruto viene de que los restaurantes estén abiertos, de que los teatros estén abiertos, de que las ferias, digamos, que se producen en las calles donde se hacen ventas estén funcionando. Entonces, ahí es donde realmente les ha hecho más daño. En esta última parte, que es sobre todo, llamémoslo, la economía informal, que en muchos de ellos es muy alta. Ese es el efecto quizás que ha provocado la pandemia y toda la parte turística, por supuesto. En la exportación, las materias primas han seguido saliendo como siempre porque son necesarias en el mundo y las cosechas se siguen produciendo con la misma frecuencia, en buenas cantidades. En ese sentido, ha habido quizá menos problemas. ¿Y se está haciendo ahora vida normal en los países latinoamericanos? Sí, normalmente se está haciendo vida bastante normal en casi todos. Yo, por ejemplo, nosotros tuvimos que organizar a lo largo de los últimos 2 años más de 50 agendas para empresas por año en casi todos los países. Entonces hemos ido viendo un poquito cómo estaba digamos, el ánimo que estábamos tanteando. Y nos tocó hacer la primera agenda grupal presencial el año pasado a la altura de noviembre, que nos tomaba, creo que era Uruguay, Argentina y Chile. Y realmente fue muy problemático. Fue muy problemático por culpa de que en aquel momento, estamos hablando de noviembre, antes de la Omicron, todavía había problemas para viajar, en Chile no te dejaban entrar fácilmente, en fin, había una serie de problemáticas que no son las normales. Entonces, a efectos de logística fue complicado. Se pudo sacar adelante, los resultados fueron buenos, las empresas tenían ganas de viajar y era necesario que viajaran porque se había ido sembrando los últimos 2 años y había cosas que cuando ya están avanzadas o cerradas realmente exige la presencia. Es decir, si tú has conseguido un importador hace 2 años y medio, necesitas ir con ese importador para presentar los productos que ya te ha comprado a sus distribuidores, a sus comerciales y realmente provocar que se incremente la venta. Esa es un poco la situación que se nos estaba dando. Y ahora estáis trabajando en los 2 formatos, tanto actividades presenciales, reuniones, como virtuales. Ahora mismo estamos trabajando los 2 formatos. Me parece que un poco la tendencia este año por parte de, digamos, de los organismos es ir hacia las presenciales, como si fuera la antítesis de lo anterior. Yo creo que no es esa la solución, creo que la solución es algo intermedio. Realmente acabo de ver, por ejemplo, una misión presencial del sector TIC que se ha hecho en un país importante y creo que es un ejemplo que ilustra lo que puede pasar. Hay sectores como el TIC que las virtuales le vienen como anillo al dedo. Entonces eran 5 empresas y de esas 5 empresas, 2 no pudieron viajar porque contrayeron el COVID los españoles, las otras 3 al final no lo hicieron porque de 30 reuniones que había agendadas, 10 eran presenciales y las otras 20 las tenían que hacer desde el hotel por Zoom, porque los locales no querían recibir, querían atenderles pero no recibir. Entonces se pospuso otros 3 meses. Pero bueno, estoy hablando de un sector quizá que es el que menos le afecta al tema presencial. Sectores como el de venta de maquinaria sí es un problema que no sean presenciales, porque realmente ellos necesitan ver la infraestructura de la empresa, la maquinaria, la línea de proceso que tiene, para en base a eso diagnosticar y recomendar sus soluciones. Ese sector sí necesita mucho la parte presencial. En general, la opción de hacer reuniones virtuales era una ventaja para vosotros, porque os facilita, ¿no? Puentear un poco esa distancia y a lo mejor hacer cosas más flexibles, agendas que quizás sean primero virtuales y luego puedan llevar a reuniones presenciales.
Como una primera etapa sí nos facilita bastante, sobre todo porque nuestros países generalmente son grandes. Es decir, hay unas distancias importantes. Entonces, en una misión presencial, si tú vienes, por ejemplo, a Santiago de Chile o vas a México DF, realmente te acabas concentrando en la capital, donde tienes a lo mejor el 60 o el 70% del poder de decisión. Y no te vas a otro sitio porque te supone a lo mejor un viaje de 2 horas con unas comunicaciones ya más limitadas y te come un día que no te lo puedes permitir. Entonces, bueno, bajo ese punto de vista sí nos lo facilita. También nos daba más flexibilidad y otra ventaja era que en un momento dado, o que es, porque todavía la seguimos haciendo, es que en un momento dado tú preparas una agenda, una reunión para una empresa y en esa reunión va a estar, supongamos que el gerente o el jefe de proyecto o quien sea. Pero ¿qué ocurre? Surge un imprevisto, se tiene que ir y sí, van a recibir al español cuando llegue, pero le va a recibir el segundo, el tercero o el cuarto. Con lo cual la capacidad de decisión, sobre todo en estos países, es mínima. En estos casos se posponía. Y entonces, cuando se hacía virtual, ha habido casos en que, por ejemplo, una empresa de España, que tuvimos que avisarles para que pusieran alguna persona más, de repente tenía en videoconferencia a 15 directivos de una empresa grande que era una petrolera, de diferentes áreas porque estaban interesados. Esto presencialmente es absolutamente imposible, porque no disponen de ese tiempo. Entonces, bueno, por eso digo, tiene ventajas y desventajas. Lo hemos usado mucho. Ahora mismo este año, ya digo, de aquí a julio prácticamente tenemos presenciales previstas. 4 o 5 y viajes individuales de empresas. Y una virtual nada más. Sí. Vamos a hablar un poco de, bueno, porque creo que también juega un papel importante esta distancia, ¿no? Del potencial de Latinoamérica como mercado de exportaciones para Aragón y también de las barreras o los problemas que se encuentran habitualmente las empresas. Solo Latinoamérica tiene una población más grande que toda Europa y, sin embargo, el porcentaje de este continente o de esta zona en las exportaciones de Aragón es muy pequeño, fue un 3,5% más o menos en el 2021. Se supone sobre el papel que Aragón y España tienen una posición privilegiada para entrar en esos mercados, gracias al idioma, gracias a la afinidad cultural y además conocemos ejemplos de empresas que están trabajando muy bien en esos mercados. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el motivo por el que a lo mejor no se está aprovechando del todo el potencial que tienen estos mercados para España? Yo creo que el tema está en que las empresas, y sobre todo, por ejemplo, las de Aragón, que las conozco bien, porque llevo muchos años trabajando con ellas, están muy volcadas a Europa. Es, digamos, el mismo mercado, no hay aranceles, los viajes son relativamente cortos, entonces han aprendido a moverse en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en otros sitios, entonces vuelcan todos los esfuerzos hacia allá. Cuando hacen una salida hacia estos mercados, generalmente piensan que todo va a ser muy sencillo porque se habla el mismo idioma, vienen muchas veces mal orientados y claro, a lo mejor dan el primer paso, no les sale bien y se repliegan y no vuelven. Hay otras que se lo toman con un poquito más de paciencia, entienden que aunque se hable el mismo idioma, estos mercados son mercados distintos, tienen otro tipo de dificultades y otro tipo de ventajas, persisten y entonces con eso consiguen resultados. Y cuando los consiguen resultados realmente interesantes. Y algunas de ellas ya se quedan, montan su propia red, en fin, hay un poquito de todo. Luego, claro, también tienden un poco a decir que todos estos mercados son iguales y en todo momento son iguales. No, hablamos español. Ahí, a partir de ese momento, empieza a haber diferencias. No tiene nada que ver, curiosamente. Yo ahora mismo, en este momento, estoy en Buenos Aires. Pero vamos, tengo colaboradores en casi toda la Latinoamérica, de México incluido, para abajo. Y trabajamos todos los países. Pero, por ejemplo, si uno mira lo que es Chile y mira lo que es Argentina, no tienen nada que ver. Chile es arancel 0% prácticamente para casi todo, con una competencia atroz y donde el precio manda para casi todo. Y Argentina, como parte del Mercosur, tiene unos aranceles y unas barreras elevadísimas, con lo cual a lo mejor te encuentras con un arancel del orden del 20%, más luego los propios impuestos que tienen los argentinos para importar. Esto hace que si nosotros vendemos un producto de consumo, ese producto de consumo en Chile puede llegar a tener alguna probabilidad, en Argentina no tiene ninguna probablemente. De hecho, Argentina, para que tengamos una idea, importa alrededor de unos 60.000, 65.000 millones de dólares al año, es decir, es una cifra que no es pequeña. Bueno, el 80% son bienes de tipo industrial o semimanufacturados. De consumo hay realmente poco. Esa es un poco la situación. En cambio, en Chile uno intenta ir para allá y ¿cuál es el problema? Que ya ha ido todo el mundo.
Entonces ya tienen a toda la competencia ya. Es una cuestión de que tienes que entrar generalmente o llevas algo muy novedoso o por precio. Sí. Esto mismo te lo Claro, puedo dar. más fácil, ¿no? A primera vista. Es más fácil, pero no lo es. O sea, realmente, porque si yo quiero vender aceitunas en Chile, ya han ido todos los de aceitunas. Entonces o voy a tirar a los precios o realmente no entro. Entonces nadie sale a vender tan lejos para tirar los precios. Lo que sí hemos observado en estos tiempos de pandemia, y me temo que ahora con los tiempos estos un poco más de guerra, es que realmente se han desarmado muchas redes comerciales. Al desarmarse estas redes de distribución, yo lo he visto el año pasado ya, las empresas españolas obtienen oportunidades porque de repente han quedado desabastecidos de productos que venían de China o de otros sitios. De repente el exportador chino deja de responder o deja de servirles bien, o tenían un exportador en Alemania que por la razón X tampoco les está sirviendo bien. Entonces esto genera una oportunidad para que entren nuevos exportadores. Es decir, en ese sentido sí es un momento bueno, porque al estar Río revuelto, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores. De hecho, lo estamos viendo con los precios de los contenedores. Son un disparate. Sí. Entonces, ese mismo disparate genera oportunidades para unos que otros están perdiendo o porque otros se vuelcan hacia otro lado. Desde luego, aquí lo que está claro es que se produce poco producto semimanufacturado, poco producto industrial. Somos exportadores de materias primas. O sea, si Argentina importa 60 o 65.000 al año, pensemos que este año probablemente exporte 35.000 o 40.000 en productos agrícolas. Con eso creo que está un poco centrado. Y ojo, todos están en las mismas. Quiero decir, incluso los más desarrollados, dice uno, Brasil es que es industrial. No, el 60% de las exportaciones de Brasil es producto también de materia prima. México tiene producto de materia prima muchísimo con el tema del petróleo. Y en todos vas viendo las mismas situaciones. Lo que ocurre es que luego nosotros muchas veces no sabemos enfocarnos. Nosotros estamos acostumbrados a vender para la clase media. Un tipo de producto. Aquí las clases medias son pocas. Aquí hay mucha desigualdad. Entonces nosotros, si tenemos un producto de consumo, siempre nos vamos a orientar a ese 5 o 10% de clase media alta y alta, que es nuestro cliente. Entonces es otra forma de vender. Hay que, digamos, situarse. Cuando es el producto industrial, no hay problema. Aquí quizás un poco la diferencia es que en Alemania, tú para ir a vender a alguien, le tienes que convencer durante 3 años, yendo a la misma feria y siendo tenaz de que eres serio, de que le vas a responder, etc. Aquí no es así. Aquí realmente, como el cliente de aquí está relativamente desabastecido o maltratado a veces, si encuentra un buen proveedor allí, no lo va a cambiar tan fácilmente. Se mantiene fiel más que nada porque le conviene. Porque si no tiene que ir a pelear con otro para convencerle de que a pesar de vivir en Latinoamérica es serio y de todas estas cuestiones que en un alemán se dan por supuesta y luego realmente al final es cuestión de empresas y de personas. Muy brevemente, Juan, ¿en qué países o productos, sectores veis que en este momento hay oportunidades que a lo mejor podrían ser interesantes para las empresas aragonesas? Vamos a ver, eso es realmente difícil de responder porque depende mucho del producto y de la empresa. Voy al revés. O sea, porque realmente, ¿dónde hay oportunidades? Pues todo lo que es maquinaria, siempre hay oportunidades, sea maquinaria para la construcción o sea maquinaria para agrícola. Hay que centrarse específicamente en aquellos países que en ese momento estén bien o estén creciendo en esos sectores o necesiten reponer. Por ejemplo, nosotros el año pasado, donde en los países que nos estuvimos moviendo, vimos, por ejemplo, que Ecuador estaba bastante bien. ¿Por qué? Porque justo a la altura de enero, febrero, ganó un gobierno pro mercado, como dicen aquí, se estabilizó, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tienen una moneda que es el dólar, con lo cual, digamos, las relaciones iban bien y las importaciones crecían. En cambio, vimos el caso contrario con Perú. Perú era un mercado que ha estado de moda para los españoles los últimos 5 años y nosotros que teníamos que hacer ahí unos trabajos a la altura de julio-agosto, sufrimos para hacerlos y los conseguimos terminar en noviembre, porque fue al contrario. Allí ganó un presidente que es inestable y de extrema izquierda, que no es pro mercado precisamente, con lo cual todos los grandes grupos peruanos paralizaron inversiones y todos los que tomaban representaciones dijeron no es el momento, en este momento no me interesa, dejémoslo para más adelante. Entonces era todo un tirarlo y era realmente bastante infructuoso. Conseguimos octubre, noviembre sacar cosas adelante porque claro, máquinas estropeadas hay que reponerlas. Una línea de proceso hay que reponerla cuando ya está agotada la anterior. O sea, quiero decir, por obligación, no como cuando ellos están alegres
Entonces sí, invierten. Entonces por eso digo, he puesto los dos ejemplos, digamos, de cara y contra cara. Y ahora pongo otro todavía más clave, Argentina, ahora mismo. Argentina ahora mismo, pues se le presenta un año con todos estos temas, pues ha habido una sequía importante, ha habido malas cosechas en Brasil y en parte de Paraguay. El producto de la tonelada de soja que vende Argentina, que normalmente, por ejemplo, en el 2002 llegó a estar en $100 y pico, hace 3 años estaba en 300, en este momento está en 600 y supongo que hoy, después de lo que ha pasado esta noche, probablemente suba unos cuantos dólares más, porque de la soja se produce alimento para animales y aceite de soja. Entonces esto sustituye probablemente aceites de girasoles y otros temas que va a haber problemas de abastecimiento. Es decir, se va a disparar otra vez el precio. Entonces, dices tú, ¿entrada de dinero? Sí, va a haber entrada de dinero. ¿Oportunidades? ¿Puede haber? Sí. Dependemos de que el día 22 se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que probablemente se firme. Si no se firma, pues realmente Argentina no se va a poder hacer nada en ella, porque queda fuera de los mercados. O sea, pero por eso digo, son situaciones que en un momento dado hay que analizar. El país, dentro del país, cuáles son los sectores más interesantes y luego ya el producto. Yo he visto que en las peores de las situaciones, Argentina sigue importando, por ejemplo. Y lo mismo digo para Chile, lo mismo digo para Ecuador, incluso para Honduras, etc. Sí, O sea, lo que está asegurado es que no os aburrís, ¿no? No, desgraciadamente en ese sentido tienes que estar saltando y encima es muy variable, no es como la Unión Europea, que hay una constante, siempre más o menos, hay una estabilidad. Nosotros aquí, cada X tiempo, se nos desarma un poco, como decimos en España, la bolera y hay que volver a armarla. ¿Países que estén bien ahora mismo? Pues mira, Ecuador te dije que estaba bien, Uruguay, por ejemplo, está bien. Uruguay está creciendo, este año supongo que crecerá un 3 o un 4%, el año pasado creció por ahí, está estable, tiene inversiones grandes en curso, realmente la temporada turística se está salvando bastante bien, no con un resultado espectacular, pero sí bastante bien, hay mucha inversión también en construcción. Entonces, realmente, y está estable el gobierno, todavía por un par de años, todas estas cosas son circunstancias que hay que ver país a país y luego ya por el sector. ¿Por qué más me da que Uruguay esté bien si yo quiero vender automoción y en automoción no hay industria de automoción salvo montaje de autos eléctricos y de unas furgonetas a pequeña escala? O en Chile, que tampoco hay. Si tengo automoción, me tengo que ir a Argentina o me tengo que ir a Brasil o a México. Bueno, lo mejor será mirar cada empresa y cada proyecto, ¿no? Como lo vamos a hacer la semana que viene, porque nosotros sí que creemos en el potencial de estos mercados y hemos incluido tanto los países del Cono Sur como Ecuador, donde también tenemos otro delegado. Los hemos incluido entre nuestros 8 mercados para 2022 que tienen un apoyo mayor a los proyectos desde Aragón Exterior, y la semana que viene tenemos reuniones individuales tanto con Juan y sus compañeros como con Edwin Gaviria, que es nuestro delegado en Ecuador. Y bueno, os animamos a que os apuntéis. Muchas gracias, Juan. Perdón. Bueno, esta es la entrevista con Juan Moreno. Lo dicho, nosotros vamos a tener reuniones individuales sobre los diferentes mercados que nos quedan, de los 8 mercados que este año apoyamos más, con más apoyo económico. Desde luego trabajamos en todos los mercados, pero aquí hay creemos que merece la pena fomentar estos mercados, ¿no? Con un apoyo un poco mayor. Os invito a que miréis nuestra página web, a que veáis todo lo que vamos a hacer, porque tenemos muchas convocatorias abiertas para el sector agroalimentario. Vamos a tener una jornada muy interesante para el sector industrial. La semana que viene vamos a hablar de los mercados de Alemania, Francia y de Marruecos y cómo moverse en ellos como empresa industrial. También hemos lanzado una nueva convocatoria de nuestro programa de promoción industrial en Alemania y Francia. Bueno, el año pasado fue en Alemania, ahora lo hemos ampliado también a Francia. Y bueno, muchas cosas más, ¿vale? Echad un vistazo y esperamos veros otra vez el próximo viernes a las 10, cuando abramos otra vez nuestra ventana al mundo. Muchas gracias. Adiós.